¿Qué consejo le darías a esa persona que está en un proceso y que Dios se encuentra calladito? Bienvenido a la edad adulta. Se llama madurez. Muchas veces pensamos que el silencio de Dios es abandono divino, cuando en realidad es proceso divino. Lo que estoy intentando decir es que cuando tú lees la Biblia y lees las historias de los hombres y mujeres de Dios, como Abraham, Jacob, José, Moisés, Daniel, cualquiera de los hombres y mujeres de Dios que admiramos, cuando leemos esos versículos o esos capítulos de su historia, lo hacemos con rapidez. Podemos tardar 10 minutos, 15 minutos en leer su historia, pero si lo piensas bien, en esos 10 minutos, 15 minutos, estás leyendo una historia que tiene más de 40 años, a veces más. A nosotros nos ha costado 10 minutos leer su historia, Sí. pero representan 40 años. Por ejemplo, cuando leemos que Dios dio una promesa a Abraham de que sería un padre de multitudes hasta que tuvo a Isaac, pasaron años y años y años. Tú puedes leer la historia rápidamente, pero piensa en todo el silencio divino que hubo entre el capítulo 1 y el capítulo 2, en la espera. Y lo que quiero decir es que todo proceso divino que nos va a hacer madurar requiere temporadas de aparente silencio, donde Dios nos dice algo y después guarda silencio esperando que nos aferremos a esa palabra y caminemos a veces en la oscuridad con fe. Todas las historias de la Biblia son historias que nos narran cómo hombres y mujeres recibieron una palabra de Dios y a veces tardaron años en ver el cumplimiento de esa palabra. Y uno puede pensar, el silencio de Dios significa que Él me ha abandonado, pero no, querido, no, querida, no significa que Él te ha abandonado. Significa que Él está probando la palabra en tu corazón. Significa que te está procesando. Significa que te está llevando a desarrollar un mayor nivel de carácter en tu vida. No sé si me estoy explicando con claridad. Te está explicando muy bien. Hay gente que no aguanta ese proceso, ¿no? Ya. Y es como que Dios en el silencio está sembrando una semilla para que luego germine en tu vida y dé fruto. Un silencio de Dios puede traer una semilla para que luego con tu madurez dé fruto. Pero hay gente con la inmadurez puede romper ese silencio de Dios queriendo hablar ellos, ¿no? Es que tomando el símil de la semilla, cuando un sembrador planta una semilla en la tierra, durante mucho tiempo esa semilla está en la oscuridad. Sobre la tierra tú no ves que está pasando algo, pero dentro de la tierra esa semilla está siendo quebrantada. Así es. Porque para que la semilla dé fruto, la cáscara exterior tiene que ser quebrantada por los efectos del agua, la tierra, todos los efectos que van ocurriendo ahí en lo oculto, en la oscuridad. Y en ese quebranto, en lo oculto, se está preparando la semilla para que después salga hacia afuera y pueda ser un árbol fructífero. Si tú no tienes paciencia y dices al segundo día, a ver, yo planté una semilla ahí, pero no veo que pase nada, yo no estoy viendo nada, y desentierras la semilla, lo que estás haciendo es abortar el proceso. Porque esa semilla tiene que estar ahí, en lo oculto, y debe ser quebrantada bajo la tierra para que primero crezca hacia abajo, en lo oculto, para que después pueda emerger hacia arriba. Y por la inmadurez de algunas personas, que se puede traducir en impaciencia, en no tener fe que algo está ocurriendo ahí, aunque no lo vea, algo está ocurriendo, aunque no lo pueda ver con los ojos, debajo de la tierra está ocurriendo algo. Pueden abortar el proceso intentando ayudar a la semilla. Queridos, no tenéis que ayudar a la semilla. La semilla
tiene su proceso. De la misma manera, muchas de las cosas que Dios hace en nuestra vida requieren un proceso y tienes que ser paciente. Algunos, por querer acelerarlo, lo que estáis haciendo es abortar el plan de Dios. No sé si me estoy Sí, explicando. sí, qué bonito, ¿verdad? Yo creo que es mejor. Hay una palabra así como me expreso bien para que pueda definir en ustedes lo que quiero exponer, ¿vale? Me ha parecido muy bueno eso que has dicho, pero yo creo que es mejor tener la obediencia sin saber lo que te va a venir, pero eso te va a traer un fruto, a tener tú tu experiencia para levantar antes de tiempo tu semilla, para que por tu impaciencia no venga nada de camino. Ya. Y yo digo muchas veces en las predicaciones, más vale ser obediente que no tener, ¿cómo decir la palabra? Es decir, hay mucha gente que sabe dónde va, pero no sabe dónde está. Ya. Pero al final sin saber dónde va. ¿Me has entendido ese trabalenguas? Es mejor vivir por obediencia, aunque no sepas dónde vas, que vivir por experiencia, sabiendo que vas, pero nunca vas a llegar. ¿Hemos entendido esa frase? No viva bajo experiencias. Vive bajo obediencia. Si tu experiencia antes te dio fruto, no quiere decir que ahora te lo vaya a dar. Dios nunca va a dar caminos iguales, sino que va a ser procesos distintos para tu madurez. ¿Vale? Hay gente que a lo mejor está pasando por momentos difíciles, pero Dios tiene que moldear. Entonces, hay algo que, bueno, ¿qué consejo darías para las personas que tienen un proceso? ¿Puedo añadir una cosa? Dale duro. Es interesante que en nuestra cultura actual la palabra lento, la definición lento, es sinónimo de algo malo. Por ejemplo, si decimos, el servicio en este restaurante es lento, significa algo malo. Si decimos, esa persona es de pensamiento lento, significa algo malo. Mi conexión a internet es lenta, significa algo malo. Es decir, de alguna manera se nos ha metido en la cabeza que lento es sinónimo de malo. Pero si tú te das cuenta, en el reino de Dios las cosas más valiosas se procesan lentamente. Lentamente. En nuestra cultura de lo rápido, comida rápida, hacerme famoso rápido en TikTok, sacarme dinero rápido en OnlyFans enseñando mi cuerpo, todo rápido, todo rápido, sin sacrificio, sin compromiso, sin integridad. En la cultura de lo rápido nos cuesta entender que en el reino de Dios lo que es permanente es lento. Fíjate que Dios dijo, vengo pronto. Dijo Jesús, vengo pronto. 2000 años han pasado. Va lento, ¿no? Va lento. Entonces, el pronto de Dios es más lento de lo que imaginamos, porque las cosas buenas en nuestra vida se procesan lentamente. Yo recuerdo, te voy a contar esto. Cuando yo tenía 18, 19 años, Dios ya me estaba llamando a ser predicador. Y Él con 18, 19 años me dio una oportunidad de predicar en una plataforma delante de muchas personas. Prediqué, o voy a decir que prediqué, hice el intento de predicar. Cometí un error predicando. Fui muy juzgado por ese error. Y durante 10 años, desde los 18 a los 28, no me volví a subir sobre una plataforma multitudinaria. Escucha esto que voy a decir. Durante esos 10 años yo le pregunté a Dios, desde los 18 a los 28, ¿qué estás haciendo conmigo? Y Él no me contestaba, guardaba silencio. Solo sabía que tenía que seguir siendo fiel. Durante esos 10 años yo terminé mi carrera universitaria, serví a mi pastor en mi iglesia local, hice todas las cosas que puedas imaginar en mi iglesia. Fui ujier, pasé la ofrenda, limpié los baños, toqué hasta en la alabanza, amigo. Solo me faltó hacer de pandero y danza. Hice de todo. Desde los 10 a los 28 años. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Porque tú me diste palabra profética
de que iba a ser un predicador para el mundo. Y yo no veo que pase nada. Con 18 años me diste una oportunidad, pasó algo y se ha cortado toda la promesa. Lo entendí 10 años después. Dios me dijo, con 18 años te di una probadita. Te dejé probar a qué te estaba llamando. Te di un sabor para que lo paladeases un poquito. Y después te lo quité para procesar tu carácter. Porque para sostener el peso del llamado, primero necesitaba darte carácter. Y el carácter se desarrolla en el silencio, en lo oculto, cuando las cámaras no te enfocan y nadie te aplaude, y sirves sin recibir grandes recompensas por ello. A veces ni siquiera te van a dar las gracias. Y durante 10 años, donde no había ningún vídeo en YouTube, nadie me grabó, yo no tenía ni redes sociales, durante 10 años, desde los 18 a los 28, Dios procesó mi carácter. Y a los 28 años, Dios me dio una palabra y me dijo, ahora se abrirá la puerta. Y se abrió la puerta con 28 años. Y fue el cumplimiento de la promesa. Recibí una llamada inesperada. Y desde allí hasta el día de hoy, han pasado 10 años, ahora tengo 38. Dios ha cumplido todo lo que me ha dicho. Todavía quedan cosas, pero ha cumplido todo lo que me ha dicho. Y yo he entendido, querido Pedro, que si yo no hubiese tenido esa probadita a los 18, la metedura de pata, Dios me quebrantó y durante 10 años me mantuvo en oculto, procesándome, tratándome. Yo hoy no podría estar aquí. Porque si hubiese estado con gran influencia antes de tener un carácter para sostener esa influencia, me hubiese destruido. Y Dios no quiere que seas destruido. Él sabe que para sostener el peso de lo que te va a dar, te tiene que dar primero carácter para sostenerlo. Y por eso Dios se toma su tiempo. Y algunos aquí quieren hacerlo todo rápido. Ponen su cámara y dicen, ahora voy a hacer un predicador en TikTok. Tienen 18, 19 años. No han leído la Biblia ni una vez. No sirven en su iglesia local. No son obedientes ni sometidos. Pero ya se ponen frente a la cámara e imitan el talento de otros. Hablan como otros hablan, imitan la forma y quieren tener una influencia que no se corresponde con el desarrollo de su carácter. Y lo que no entienden es que por intentar acelerar el proceso, están abortando el diseño de Dios. Yo me alegro de que Dios me mantuviese en oculto durante 10 años. Que ninguno de vosotros pueda encontrar un vídeo en internet de la época de Itiel, de los 18 a los 28. Qué horror si alguien viese un vídeo de aquella época. Me alegro de que nadie grabase ninguna de las predicaciones que yo di en campamentos, en eventos, en cositas pequeñas en mi iglesia local. Me alegro porque yo estaba en la escuela de Dios en aquel momento. A ver si te vamos a poner un vídeo aquí con 23. ¿Te imaginas? Me sonrojaría. ¿Se entiende lo que he querido decir? ¿Tiene sentido? Es uno de los mejores consejos que os puedo dar. De verdad, de los 20 a los 30 años, no intentéis tener una influencia que no os corresponde. De los 20 a los 30 años tenéis que ser siervos de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, y poneros a su sombra, sirviendo, aprendiendo y haciendo las cosas que la gente no quiere hacer y predicando o haciendo cosas en grupos pequeños donde nadie os graba, donde no hay aplauso, donde no hay ofrenda, donde no hay recompensa, porque de los 20 a los 30 años Dios está formando carácter en ti. Si pasas la prueba a partir de los 30, y no estoy dando números que son matemáticos, pero más o menos, a partir de los 30 ya empiezas a estar listo para poder ser tener una mayor influencia. Tú piensas que Jesús
Estuvo en la carpintería ayudando a su padre hasta los 30 años. Y luego tuvo 3 años de ministerio y con esos 3 años transformó la historia. Nosotros queremos 3 años de formación y 30 años de ministerio. Y a veces Dios se pasa más tiempo formándonos para que luego, en un tiempo determinado, podamos dejar el impacto que Él quiere que dejemos. No estoy diciendo que no sirvamos a los 20 años. Lo que estoy diciendo es que sirvamos en lo que no parece que es glamuroso. Y sobre todo, que sirvamos en la iglesia local, a la sombra de nuestros pastores, siendo obedientes, sirviendo en el proyecto local, aprendiendo de nuestros mayores. Qué mal esta generación que menosprecia la sabiduría de los mayores porque piensa que ya todo lo puede encontrar en Google. En Google puedes encontrar información, pero la sabiduría la encuentras en los hombres que han vivido la vida y la han vivido bien y han sido quebrantados y han aprendido del quebranto. Pero no, queremos ir rápido, queremos ir rápido. Estamos Entonces, abortando agarramos más propósitos. información de YouTube que de los pastores. Yo creo que agarramos más información de la que deberíamos agarrar. Tenemos la cabeza demasiado llena de información, pero muy poca revelación y muy poca obediencia. No sé si me estoy explicando. Entonces la rebeldía no se puede pastorear. No. La rebeldía no se puede pastorear y la rebeldía suele tener nefastas consecuencias en la vida. Yo aprendí esto y me lo dijo mi pastor cuando yo le dije que quería ponerme un tatuaje. Y escúchame bien, no tengo nada en contra de los tatuajes, Ajá. ni pienso a día de hoy que sean pecado, ni que te lleven al infierno, Ni nada, condenar a nadie. ni condenar a nadie. Pero a mi pastor no le gustaban los tatuajes. Y cuando yo empecé a predicar en la iglesia, como te digo, a los 20 años, a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle a mi pastor que para ser un predicador de mayor influencia en mi generación y ganar muchas almas para Cristo, yo me iba a poner un tatuaje. Y el pastor me miró con esa cara de pastor que me estás mirando tú. Y me dijo, Itiel, si te pones un tatuaje, no te voy a volver a dejar predicar en la iglesia. Y claro, yo primero reaccioné yéndome enfadado y diciendo, fariseo, es que me está juzgando el corazón por las apariencias externas. ¿Qué tendrá que ver un tatuaje en mi piel con el llamado de Dios en mi corazón? Si Dios usa a muchos predicadores que están tatuados y están ungidos, ¿qué tendrá que ver? Pero el Señor me susurró aquellas palabras que mi pastor decía una y otra vez. No puedes tener autoridad si no sabes estar bajo autoridad. Repite eso de otra palabra. No puedes tener autoridad si no aprendes a estar bajo autoridad. En el reino de Dios es muy importante aprender que todo opera por autoridad. Y un momento. Y esos que dicen, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Ese versículo que sale ahí. Bueno, en el contexto en el que se dice es que cuando la obediencia a los seres humanos implica traición a Dios, hay que obedecer a Dios aunque te cueste la vida. Pero algunos usan ese versículo como una excusa para decir, Dios me ha hablado a mí, mi pastor no lo entiende, entonces voy a obedecer a Dios y no a mi pastor. Y a ti no te ha hablado Dios, te ha hablado un duende. Explícame eso, ¿cómo que un duende? Lo que pasa es que agarran el texto que sale, pero no agarran la historia del contexto histórico, Claro. Para sacar un buen pretexto, por ejemplo. Exacto. Es decir, usan ese texto simplemente para decir, como el pastor o la persona en autoridad en mi vida no me ha dicho lo que yo quería, entonces voy a decir que Dios me ha hablado para hacer lo que yo quiero. Y te voy a decir una cosa. Yo muchas veces en mi vida, sobre todo cuando era más jovencito, pensaba que Dios me hablaba, pero a veces no era más que mi torpe corazón, mi engañoso corazón. Yo he descubierto que sobre todo cuando estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, debemos entender que en la voz de nuestros mayores, nuestros padres, nuestros pastores, podemos encontrar
el eco de la voz de Dios más segura. Y si no somos capaces de aceptar un no, es que hay rebeldía en nuestro corazón. Si no hay nadie en el planeta Tierra que te pueda decir un no y tú aceptes ese no sin rechistar, sin enfadarte, sin intentar negociar, si no puedes aceptar un no, es que tienes un corazón rebelde. Y Dios, hasta que no arranque esa rebeldía de tu corazón, no te va a poder usar. Y cuando mi pastor me dijo, si quieres tener autoridad, tienes que aprender a estar bajo autoridad. Yo entendí, me costó, pero entendí que ese tatuaje no me lo iba a poner no porque sea algo malo, sino porque para mí eso era una prueba de aprender a estar bajo autoridad. En algún sentido yo podría haber discutido con mi pastor, porque yo puedo tener mi razón de que un tatuaje no es pecado. Y puedo incluso entrar en un debate teológico con él. Pero en realidad eso era una prueba para mi corazón, para ver si yo era capaz de aceptar un no. Y os voy a decir algo, a día de hoy agradezco que en esta bonita piel no llegase a pintarse nada. No porque sea algo malo, vuelvo a repetir, sino porque yo he entendido que yo necesitaba tener mi piel limpia para entrar en lugares donde nunca me hubiesen dejado entrar con un tatuaje. Mi llamado a día de hoy requiere entrar en contextos denominacionales donde jamás permitirían a un hombre tatuado predicar en el púlpito. ¿Y qué es más importante, tener un tatuaje o ser el vocero de Dios? Yo entendí que Dios, al decirme que no a través de mi pastor, me estaba preparando para que 20 años después yo pudiese estar en algunas denominaciones bien conservadoras, pero que necesitaban que yo estuviese ahí para traer una palabra. Y ese tatuaje hubiese sido un obstáculo. Y al haber estado bajo autoridad, yo hoy he recibido autoridad. No sé si me estoy explicando. Total. ¿Tiene sentido? Mucho. Y vuelvo a repetir que no es que el tatuaje sea algo malo. Hay muchas cosas en tu vida que Dios te va a decir que no a ti y va a decirle que sí a otra persona. Y tú vas a discutir, es que ¿por qué a él le dices que sí y a mí me dices que no? Y Dios dice, A ver, repite eso. va a haber muchas cosas en Eso, tu vida eso. que Dios te va a decir que no a ti y le va a decir que sí a otra O el persona. pastor que te diga a ti que no y ese sí que sí. Claro, y es un trato de Dios, es un trato de Dios para prepararte para tu destino. Ha habido muchas cosas donde Dios parecía que me decía que no a mí y le decía que sí a otras personas. Hay una frase que yo repito, ellos pueden, pero tú no. Señor, pero ¿por qué ellos pueden y yo no? No te doy explicaciones. Ellos pueden, pero tú no. Pero Señor, ¿y por qué ellos sí y yo no? No te voy a decir más. Ellos pueden, pero tú no. Y debes aprender no solo a no pecar en la vida, sino a aceptar un no de Dios cuando otros están experimentando ciertas libertades y Dios te dice, a ti no te lo permito. Y puede parecer injusto, pero no, porque te está preparando para tu destino, porque un llamado especial requiere vivir de una manera especial. Y a veces Dios te dice que no a ciertas cosas porque te está preparando para algo. No sé si me estoy explicando. Lo que pasa es que estoy viendo a la gente que está amagando el aplauso. Tenemos un fuerte aplauso a Dios.